Buen día para todos y feliz comienzo de semana. Bienvenidos una vez más a este canal virtual dedicado a resistencia de materiales, siguiendo partes entonces de los lineamientos establecidos en la planificación referente al curso. Hoy daremos inicio a lo que respecta a la unidad número 2, denominada esfuerzos de flexión y corte. Tenemos en consideración que esta unidad está complementada con los efectos que ya nosotros hemos venido estudiando a principio con la relación tanto de esfuerzos como de deformación. A principio veíamos que generábamos esfuerzos de deformación tanto axial por torsión, pero no generábamos los esfuerzos de cortante ni los esfuerzos de momento por flexión, que es lo que implica este método. Adicionalmente a eso se van a generar los esfuerzos que generan los esfuerzos combinados, los efectos combinados por diferentes materiales o también por efectos de círculo de Moore. Dando entonces inicio a lo que respecta a la unidad 2, como ya lo hemos mencionado, efectivamente por flexión y corte, es necesario entonces que hayamos hecho una indagación profunda en los aspectos teóricos que contempla la unidad, a fin de saber determinar o identificar cada uno de los parámetros que integra la relación tanto de esfuerzo como de formación, en el caso para efectos de momentos de flexión y en el caso de esfuerzos cortantes. Entonces, es necesario establecer la relación que implica la determinación de cada uno de estos esfuerzos e incluso la característica o la terminología, cómo vamos a identificar a cada uno de estos esfuerzos. Bien, una vez que hayamos hecho ese elemento, es necesario también que tengamos en consideración cada una de las conversiones de signos que tengamos para representar los diferentes diagramas que se van a generar a lo largo de la determinación de estos esfuerzos, bien sea por diagrama de corte o diagramas de flexión. Es importante de que estas características siempre las tengamos a la mano a fin de que podamos establecer una buena relación en función a la característica gráfica que generan estos diagramas. Bien, una vez entonces que hemos obtenido esa información, podemos saltar de una vez a lo que es la solución de los problemas propuestos que ya se establezcan. Se tiene entonces para resolver un ejercicio de esta característica o de esta denominación. En la página número 72 podemos resolver un ejercicio cuya condición es la siguiente. Se pide determinar los esfuerzos máximos tanto de flexión como de corte que se generan sobre la estructura plana, considerando la sección transversal del perfil de acero. Fíjense entonces que lo primero que nosotros debemos realizar antes de empezar a generar datos es saber qué es lo que tenemos y qué es lo que se nos está solicitando. Nuestros datos como tal y lo que la unidad implica es la determinación tanto de los esfuerzos máximos como los esfuerzos de corte. Ahora bien, hay dos cosas que nosotros debemos mantener en criterio. Una es que los esfuerzos pueden ser tanto de flexión como de corte o uno proporcional a otro, pero más allá de todo ello, una cosa es el esfuerzo que cada sistema o cada barra del sistema está propiciando al elemento y otra cosa es el esfuerzo capaz de resistir ese elemento o esa estructura que está compuesta por un material específico. Fíjense que en este caso la característica del perfil por la que está compuesta cada uno de los elementos que integran esa estructura es un perfil de acero. Que eso me da a mí como dato, ya eso me está dando un valor referencial, ya que yo sé que el acero tiene una resistencia o un módulo de elasticidad que es 2.1 por 10 a la 6 kilogramos por cada centímetro cuadrado, si el caso se deriva de ello. Y según las condiciones o según las dimensiones que puede tener ese perfil transversal, yo puedo obtener muchas características. Una de ellas es el área al cual está siendo sometida todos los esfuerzos de flexión que vamos a determinar, y otro es el momento de inercia, bien sea por efecto de flexión o bien sea por efecto de corte que vamos a determinar, según las condiciones o las dimensiones características de cada uno de ellos. Además de eso, debemos considerar de que para poder resolver este método hasta ahora, nosotros no hemos visto estructuras que sean hiperestáticas. Por lo tanto, una de las condiciones que también debemos comprobar antes de determinar cualquier característica de esfuerzo presente en este ejercicio es comprobar la condición isostática de la estructura y que además de ello sea estable. Recordemos entonces que debe existir esas dos condiciones. Una vez que hemos visto y hemos comprobado entonces que la estructura es isostática, pero al mismo tiempo es estable, vamos a proceder entonces a la solución del sistema planteando entonces el cálculo de las reacciones.
Fijemos que al ser una estructura estáticamente indeterminada, podemos aplicar las condiciones tradicionales de equilibrio que ya conocemos para resolver las indeterminaciones externas que posteriormente nos permitirán resolver las indeterminaciones internas. ¿Y en qué va a estar basadas estas indeterminaciones internas? En esfuerzos axiales, esfuerzos cortantes, esfuerzos de flexión, que para nuestro efecto solo necesitamos las cortantes y las de flexión para poder determinar en cierta forma cuál es el esfuerzo que va a resistir el perfil transversal que se nos está generando allí. Bien, ¿cómo vamos a empezar a determinar las reacciones del sistema? Bueno, eso queda a criterio de cada quien en función a cómo lo veamos más cómodo. Por lo general, y una recomendación que siempre se da es empezar determinando las reacciones por aquel elemento, si la estructura lo permite, por así decirlo, que tenga el menor número de variables o el menor número de incógnitas disponibles a fin de que se nos pueda facilitar la determinación de las mismas. Fíjense que en el caso de la estructura la pudiéramos dividir en tres partes. Un tramo o una sección que corresponde al tramo AB, dado que en B se encuentra una articulación que divide el elemento BCD de ese elemento como tal. Y posteriormente también tenemos al tramo DEF, que es una sola barra que separa también el cuerpo de una u otra forma del resto de la estructura, en sentido que la divide en dos partes que podemos hacer un análisis respectivo seccionando en cada uno de esos elementos. Entonces, en cierta forma, tanto el tramo como AB como el tramo FD se encuentra una sola variable, a diferencia del tramo BC que tiene, pudiéramos decirlo, al estar un empotramiento en el punto C, que corresponde a tres incógnitas y eso quizás nos dificulta un poco la determinación de las reacciones. Por lo tanto, nuestra opción sería o hacer el equilibrio partiendo entonces del tramo de F o haciendo el equilibrio partiendo del tramo AB, indiferentemente por donde los queramos empezar. Siempre el resultado, al final lo que necesitamos es la determinación de las variables o de las reacciones en este efecto. En principio, bueno, se establece según la denominación que está allí, se hace sumatoria de momento en el punto B, partiendo entonces en la consideración de que B va a ser mi punto de equilibrio y voy entonces desde A hacia B haciendo giro como momento, considerando entonces que la conversión de signo va a ser antihorario positivo, es decir, que todo lo que gira alrededor de ese elemento va a ser positivo. Otra cosa que debemos mantener en consideración es que tenemos una carga o tenemos una carga distribuida variable aplicada a lo largo del tramo AB, cuya condición característica es 2 toneladas por cada metro lineal, cuya resultante también nos va a generar 5 toneladas que está aplicada a 1/3 de la base y a 2/3 del vértice, es decir, a 2/3 desde el punto A, pero a 1/3 del punto B. Como vamos a hacer momentos en el punto B, que va a ser mi epicentro, mi punto de equilibrio, entonces a esa carga puntual que está aplicada de 5 toneladas va a girar con respecto a 1/3, que es la línea de acción perpendicular con respecto a su punto de aplicación y el punto de equilibrio, que en este caso va a ser B. Girando negativamente, fíjense que si vemos la orientación entonces o el sentido de la fuerza aplicada con respecto al punto B, 5 toneladas va a girar en sentido negativo multiplicado entonces a 1/3 de 5, que es 1,667 metros respecto al punto de aplicación. Como no hay nada aplicado a la carga o a la barra como tal, la única opción que tenemos allí adicional es la reacción que genera justamente el vínculo de dirección vertical, perdón, sí, de dirección vertical, pero de restricción horizontal en A. Es decir, fíjense que como la carga de 5 toneladas está girando negativamente con respecto al punto B, es indudable deducir de que la reacción debe girar con respecto a B positivamente para que su efecto contrarreste el efecto de la carga de 5 toneladas y pueda entonces que la barra de AB se encuentre en total equilibrio. Por lo tanto, yo voy a asumir una reacción en dirección izquierda que me permita girar esa reacción que está en A positivamente con respecto al punto A, respecto al punto B, perdón. A fin y al cabo, nosotros podemos asumir el sentido. Al final, si el valor resulta ser positivo, significa que nuestro sentido asumido está correcto. Y si el signo resulta ser negativo, podemos entonces cambiar el sentido porque nos está diciendo de que es en forma contraria. Entonces, aplicando la solución o disminuyéndola, o por así decirlo, reduciendo entonces la operabilidad o el producto de esa operación,
5 toneladas a multiplicarlo por 1.667 da como resultado menos 8.333. Ese valor que está sumando con respecto a la reacción pasa al otro lado de la igualdad siendo positivo para despejarla entonces la reacción horizontal en A, y 5 que divide a ese valor termina dando como resultado que la reacción en A es 1.667 positivo. ¿Qué significa de que el valor haya dado positivo? Que la reacción que yo había asumido o el sentido de reacción que yo había asumido al principio es correcto. Por lo tanto, entonces, la fuerza va en dirección asumida y la evidenciamos con su respectivo valor. Fíjense entonces que el equilibrio queda establecido. 5 toneladas en esa dirección gira negativamente con respecto a B, pero 1.667 por su línea o su brazo de acción perpendicular gira positivamente con B. El contrarresto del producto de sus fuerzas por su distancia me da como resultado que ambos momentos equilibran al sistema y se encuentra entonces en equilibrio al menos esa barra. Hacemos lo mismo con respecto ahora a la barra de F para determinar entonces la reacción equivalente al vínculo que está en E, en dirección horizontal pero de restricción vertical. Y haciendo sumatoria de momentos en el punto D, es decir, que mi punto D va a ser el equilibrio, mi epicentro, todas las reacciones o todas las fuerzas que están generándose sobre ese punto van a corresponder al momento. En todos casos, la única carga que está girando allí con respecto al punto D es la carga de 2 toneladas aplicado en el punto o en el extremo F, que gira negativamente con respecto a D, y la distancia perpendicular con respecto al punto de aplicación es 5 metros. Por lo tanto, ese giro sería negativo multiplicado por 5 metros, o esa fuerza multiplicada por 5 metros, más la reacción. ¿Por qué asumo más? Fíjense que la estoy asumiendo en sentido vertical hacia arriba, porque justamente ese sentido vertical va a girar positivamente con respecto a D. Pero ¿por qué yo puedo asumir de que va a girar positivamente? Porque ya yo sé que la única carga presente que está allí, que es 2 toneladas, está girando negativamente con respecto a D, que quiere decir que mi reacción para que mantenga un equilibrio estable sobre la estructura debe girar positivamente. Y para que gire positivamente, ya yo sé que el sentido que va a dar como resultado va a ser hacia arriba o verticalmente ascendente. Entonces, resolviendo la variable y despejando el valor correspondiente a la reacción vertical en el tramo E o en el punto E, me da como resultado de que la reacción es 3,333 toneladas en dirección ascendente o en sentido ascendente, lo que me confirma entonces que mi sentido es correcto, dado de que resultó ser positivo. Ya hemos resuelto dos variables. Vamos entonces a aplicar ahora la sumatoria de fuerzas horizontales, dado de que no tengo ninguna otra reacción adicional que pueda determinar, la puedo calcular inmediatamente, que es la reacción horizontal del punto C. Quienes hacen referencia entonces a esta reacción, determinamos partiendo desde A, 1.667 toneladas negativo, en el sentido o en la dirección contraria al que estoy asumiendo acá como positivo, más 5 toneladas, que corresponde a la fuerza puntual aplicada a 1/3 de B, correspondiente a la carga distribuida horizontal, más 2 toneladas, que corresponde a la carga puntual aplicada en el tramo de B, menos 3 toneladas, que corresponde a la carga horizontal aplicada justamente en el nodo D en dirección contraria al sentido que estoy asumiendo como positivo. Por lo tanto, su valor corresponde negativo. Como no hay ninguna otra carga en dirección horizontal, la única que corresponde o complementaría la reacción sería justamente la reacción equivalente al tramo C horizontalmente. Y la sumo positiva para como valor neutral. El despeje me dirá entonces finalmente si resulta positiva, el sentido asumido será el correcto. Al resolver la operación tenemos finalmente que 2,333 más la reacción en C en ese sentido. Al despejar entonces 2,33, que está positivo, pasa a negativo, me va a contradecir el efecto de signo asumido al principio. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que la reacción de 2,333 resultará ser negativa, es decir, en sentido contrario como ya lo había asumido. Por lo tanto, se evidencia la reacción correspondiente en la dirección dada. Y fíjense que lo que siempre debemos comprobar es que exista el equilibrio en toda la sumatoria de las fuerzas. Si yo sumo horizontalmente todas las fuerzas, me debe dar 0, lo que corresponde entonces que el paso que he realizado está correcto.
Hacemos lo mismo con la sumatoria de las fuerzas verticales, haciendo correspondencia en cada una de las cargas que se aplican sobre el elemento. Recordemos entonces que sobre el tramo BC tenemos una carga distribuida uniforme cuya resultante es 15 toneladas, producto entonces de una carga de 3 toneladas metros a lo largo del elemento, que al multiplicarlo por su distancia de 5 metros da como resultado una fuerza puntual aplicada justamente en el punto medio de la barra de 15 toneladas. Y haciendo referencia en cada uno de los valores que corresponden, en este caso 1. Perdón, en este caso 15 toneladas, que en sentido vertical descendente, contrario al que estoy asumiendo como positivo, menos 4 toneladas. Este 4 toneladas corresponde a la carga vertical que se aplica en el nodo D, más 3,333 que resulta de la reacción obtenida en el punto E vertical, menos 2 toneladas que corresponde a la carga puntual aplicada en el tramo F, más la reacción justamente del punto C vertical asumida positiva. Fíjense que al despejar o reducir la operación o la suma, me da como resultado que la reacción de C es 17,667 toneladas en sentido vertical ascendente o positivo. Quiere decir que como la había asumido es correcto. Y se evidencia entonces la relación de la reacción. Finalmente, solo me resta determinar el momento que se está efectuando justamente en el extremo C, y para determinar ese momento voy a utilizar toda la estructura o todo el sistema, siendo momento justamente en ese punto, dado de que la única variable correspondiente va a ser el momento aplicado allí. Y haciendo uso de toda la ecuación o de toda la estructura, y voy a obtener como punto de equilibrio mi punto C para aplicar momento. ¿Y qué va a ser momento? Todas aquellas fuerzas que tengan un brazo perpendicular con respecto a ese punto, a excepción de las reacciones que están aplicadas justamente en C, dado de que no tienen una línea de acción. Sin embargo, el resto de la estructura hará momento con respecto a ese punto. Y todas las fuerzas que se están efectuando, se están aplicando a la estructura, bien sea por reacciones o por resultantes de cargas aplicadas a lo largo de los elementos, por su brazo perpendicular respecto al punto de aplicación, me da como resultado el momento total de C, que resulta ser un momento de 38,835 toneladas por cada metro lineal, en sentido de las agujas de reloj, es decir, negativo. Lo que resulta ser entonces que ese momento se encuentra en total equilibrio con el sistema. Fíjense que es una gran importancia determinar paso a paso y rectificar los resultados antes de proceder a lo siguiente. ¿Por qué digo esto y hago mucho hincapié en esta referencia? Porque si tenemos errónea las reacciones, todo el ejercicio a partir de acá estará incorrecto o estará malo. Por lo tanto, nada de lo que hagamos de aquí en adelante vale la pena si no tenemos este paso principal correcto. Por lo tanto, es la recomendación que yo siempre hago, que acá nos detengamos siempre a rectificar de que el elemento esté en equilibrio. Y tarde o temprano, a medida que vayamos avanzando, si hay un error, la estructura o el cálculo nos los va a ir diciendo, nos los va a ir demostrando y nos va a detener en algún punto y nos va a decir que algo no hemos realizado bien. Entonces, preferible prever con mayor precisión las reacciones a fin de que no nos equivoquemos más adelante. Bien. Una vez entonces que hemos resuelto la indeterminación externa, podemos calcular la indeterminación interna, y esta indeterminación interna no es más que los esfuerzos de flexión y los esfuerzos cortantes que va a generar cada una de esas estructuras partiendo de las características de sus equivalencias o de sus cargas equivalentes sobre el sistema. Por donde vamos a empezar a determinarlo es indiferente. Por donde ustedes crean conveniente o sientan mayor comodidad para determinar los esfuerzos es válido. A final de cuentas, lo que vamos a determinar es en cada uno de los elementos, en cada una de las barras características, debemos determinar los esfuerzos a fin de poder generar cuál es el esfuerzo máximo por flexión, tanto positivo como negativo, como el esfuerzo máximo por punto de corte que se aplican sobre los elementos, que a ciencia cierta no lo podemos evidenciar con claridad hasta que no lo hayamos determinado. Por lo tanto, entonces debemos hacer el análisis respectivo a cada uno de los elementos o cada barra. En el caso particular, yo voy a empezar haciendo el análisis respectivo de la barra AB,
considerando las reacciones ya calculadas, los efectos de carga aplicados sobre los elementos y el equilibrio que genera cada una de esas cargas. Aquí necesariamente no hay necesidad de volver a hacer sumatoria de esfuerzos, sencillamente con la calculadora podemos ir rectificando los resultados y vamos armando el equilibrio. Estas reacciones que las coloqué allí o están colocadas allí evidenciadamente en rojo es el equilibrio correspondiente a cómo se va comportando cada reacción. Y lo que le dijimos anteriormente, es importante que se establezca el equilibrio porque al fin y al cabo cuando vayamos a cerrar la estructura nos va a ir encajando perfectamente y nos debe cerrar justamente con la reacción equivalente en ese punto. Entonces, lo que vamos a hacer acá básicamente son procedimientos que ya hemos venido viendo tanto en mecánica racional como algunos que han visto estática, que han repetido este procedimiento, es descomponer la carga de forma tal de que poder llevarla hacia su componente o hacia su barra inclinada, a fin de que podamos determinar con mayor claridad, con mayor exactitud, cuál es la reacción cortante que se va a generar en ese punto. Y lo que hacemos es una descomposición de fuerza, partiendo entonces de la característica o de la directriz angular que ésta genera con respecto a la al eje cartesiano, vertical y horizontal, o el eje de ordenada y las abscisas. Entonces, nos adaptamos a la coordenada inclinada de la barra para determinar los esfuerzos tanto de flexión como los esfuerzos cortantes que se generan en la estructura, partiendo de esa característica. Entonces, para este criterio vamos a usar el método o la condición de las secciones o el método de las secciones para poder determinar tanto los esfuerzos y lo vamos a hacer por doble integración. Para este caso particular, bueno, yo lo voy a plantear haciendo el método de doble integración. Si ustedes lo quieren ver bajo la condición equilibrio o lo quieren ver por el método de áreas o el método gráfico de áreas, es totalmente válido. Al final lo que a nosotros nos interesa es que ustedes puedan generar con exactitud y con precisión el esfuerzo que genera el sistema por flexión y por fuerza cortante, indiferentemente cuál sea el método o el procedimiento que ustedes realicen para determinarlo, para comprobarlo, porque recordemos que más allá que realizarlo o verlo desde el punto de vista gráfico, debemos comprobarlo o determinarlo matemáticamente, es decir, estableciendo una ecuación o estableciendo una relación, bien sea geométrica o gráfica. Entonces, como ya lo he establecido, yo lo voy a comprobar por el método de doble integración. Y el método de doble integración, lo que voy a hacer básicamente es generar un corte a un punto X del sistema. Yo voy a iniciar partiendo o viendo desde mi punto desde A. Es decir, A va a ser mi inicio. ¿Y por qué A no B? Bueno, es indiferente. Es por donde yo vea mayor conveniente o mayor comodidad para poder generar ese corte. Y una vez que he generado entonces ese corte, A va a ser mi punto de partida. Bueno, porque lo veo más cómodo viendo desde que por el tramo de la carga empieza de esa forma, desde cero hasta un punto lineal. Y voy a generar el valor de la carga en ese punto que va a ser cero en A. Pero fíjense que la carga es variada o distribuida, pero de carácter variable. Es decir, que a medida de que va aumentando la longitud, ella se va haciendo más grande, por así decirlo. Y es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque viene comprimiendo en cierta forma o el sentido viene comprimiendo a la barra. Y en tanto la carga en este caso, en ese punto va a ser negativa. ¿Y cómo voy a determinar la carga? Porque fíjense que si yo voy a hacer un corte a un punto que yo voy a llamar una distancia, que yo voy a llamar X, como lo expresa la figura, ese punto de X, que es una distancia indeterminada, es un valor cualquiera, un valor que puede ser un punto, un corte cualquiera arbitrariamente, necesito un valor de la carga, pero la carga entonces fíjense que como se comporta de forma lineal, a medida de que X va creciendo, la carga también va aumentando. Y progresivamente lo que se hace en todo caso para determinar el valor de la carga no es más que una relación triangular, una relación geométrica que me dice si 1.923 toneladas metros es a 5.099 metros, entonces ¿cuánto lo es a X? Y hago una relación basándome entonces en esa geometría para determinar entonces de que la carga equivale a 0,377x. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga siempre va a ser 0,377 veces mayor que X. A medida que X vaya incrementando, la carga se va a incrementar 0,377 veces. Obviamente, al multiplicar ese valor por 5.099 nos va a dar como resultado 1.923, que es el punto máximo de carga en esa dirección, que en este caso es B. Lo que se hizo
Básicamente, o en reducidas palabras, es dividir la carga entre la longitud en función a una relación geométrica. Y determinamos el valor de la carga que dijimos negativo porque va en sentido comprimiendo a la barra negativamente. Entonces, así obtenemos el valor de la carga que está aplicada en el sistema. Aplicando el método de doble integración, recordemos que la integración de la carga resulta la fuerza cortante y la integración de la fuerza cortante resulta el momento de flexión. Es siempre lo que vamos a obtener así, de forma tal de que fíjense que cuando vayamos integrando siempre vamos aumentando, vamos subiendo de nivel. Mientras que cuando queremos bajar, por así decirlo, o devolver un valor, lo que hacemos es derivar. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo quisiera saber de una ecuación de momento cuál es la ecuación de corte, pudiera derivarlo en vez de integrarlo. Entonces, al integrar la ecuación a la ecuación de la carga, voy a obtener la fuerza o la ecuación de la fuerza cortante o del esfuerzo cortante. Hablamos de esfuerzo internamente. Es decir, planteando entonces el corte lo vamos a reconocer con la letra V mayúscula, es decir, corte a X distancia. Y va a ser la integral de 0 a 5.099, que es la longitud real de la barra inclinada de la carga. La carga la vamos a representar entonces con la característica, con la denominación Q sus X, en función a la variable X o el delta X. Al integrar entonces la carga o sustituyendo entonces el valor de la carga, nos quedan que la carga es menos 0,377, que al integrarla, evidentemente 0,377x va a quedar elevada al cuadrado entre 2, o lo que se traduce igual a decir a menos 0,188 x cuadrado más la constante c. Recordemos que cuando nosotros estamos integrando se anexa o se añade la constante de integración. ¿Y quién va a representar esa constante de integración? Va a ser un valor conocido. Como estamos generando entonces una ecuación de corte, la constante c siempre va a ser una variable de un coeficiente de corte. ¿Y quién es ese coeficiente de corte? Va a depender del punto donde yo inicié la ecuación. Como la ecuación que yo estoy generando, la carga, corresponde desde mi punto de partida en el tramo A, entonces el coeficiente C va a ser una cortante en ese punto de A. Y fíjense que la cortante en el punto de A resulta ser una carga de 1,635 toneladas. Cortante, ¿por qué la reconocemos? Porque es perpendicular con respecto a su punto de aplicación, que en este caso es la barra. Y es positiva porque fíjense que va en sentido contrario a ser comprimiente con respecto al punto de aplicación, como ya viene la carga. Entonces, esa va a ser mi constante C y mi punto de corte, evaluado de 0 a 5,099, que es el valor de la distancia. Fíjense que si nosotros evaluamos al valor de X o evaluamos la ecuación tal como aparece, la reacción correspondiente, fíjense que a esa distancia vamos a llegar al punto B. Por lo tanto, si evaluamos a X igual a 5,099, la reacción cortante o el esfuerzo cortante que vamos a determinar con ella va a ser la reacción equivalente al punto B. Ustedes se preguntarán, oye, pero si está dando 3,253, pero yo por equilibrio la había determinado y tenía 3,268. Esto normalmente va a suceder. ¿Y por qué hay esa discrepancia? O quizás eso, o esa diferencia de decimales es justamente porque cuando estamos integrando, matemáticamente hablando, generamos siempre redondeos, y al generar los redondeos y no trabajar con todos los decimales o trabajar con fracciones, siempre va a haber ciertas discrepancias en los valores. Pero sin embargo, si restamos estas dos diferencias, nos vamos a dar cuenta de que el valor es 0,015, es un valor prácticamente despreciable. No nos debemos quizás alertar o alarmar por eso. Lo podemos despreciar. Lo único que nos está diciendo es que, bueno, la ecuación está dentro de los límites. Podemos confiar en ese resultado. En fin, podemos confiar en la ecuación. Entonces, obtenemos ya el esfuerzo cortante. Fíjense algo particular en este punto de las cargas, y con nosotros siempre debemos evaluar las cargas puntuales aplicadas a los elementos a lo largo de las barras, es si existen los puntos de flexión máxima. Y como yo sé que hay un punto de flexión máxima, la clave siempre va a ser donde el corte se haga cero. Siempre va a existir un punto de aplicación que debo determinar. Y ese punto de aplicación que debo determinar se llama punto de flexión máxima, que va a ocurrir a lo largo de las barras.
¿Cómo yo voy a determinar o cómo yo sé entonces de que puede existir un punto de flexión máxima donde el corte sea igual a cero? Es decir, de la ecuación del corte que es 0,188 x cuadrado más 1,635 va a ser igual a cero. Es decir, igual a la ecuación igual a cero para poder despejar el valor de x. Y una vez que despeje ese valor de x, x me va a decir si en ese punto a lo largo de la barra existe un punto, valga la redundancia, que se hace cero. Al yo despejar x de la ecuación del corte, resulta ser que existe un valor a 2.949 metros de la barra desde el punto desde A, porque recordemos que yo empecé la ecuación partiendo desde A, entonces ese punto que me está señalando me está diciendo que desde A existe un punto donde el corte se hace cero a 2.949 metros de A. Fíjense que la barra mide 5,099. Esto quiere decir que desde ese punto de aplicación, desde esos 5.099, 2.949 de ese valor, hay un punto máximo que hay que determinar. ¿Qué quiere decir? Que yo voy en la ecuación de momentos a introducir ese valor. Para determinar entonces la ecuación de momento, regimos entonces por lo que venimos trayendo, la secuencia. Ahora vamos a integrar nuevamente la ecuación que hemos obtenido del corte. Es decir, que el momento no va a ser más que la integral del corte. Haciendo sustitución, entonces recordemos que la ecuación del corte es 0,188 x cuadrado más 1,635 en relación o en función a delta x, que es la variable de la distancia al punto de corte. Integrando la ecuación tenemos como resultado que es 0,188 x al cubo entre 3, o lo que se traduce a decir menos 0,063 x al cubo más 1,635 x más la constante C2. ¿Quién va a representar la constante C2? La constante C2 va a ser el momento, como es una ecuación de momento, va a ser en este caso el momento inicial en el punto donde se generó la ecuación. Recordemos que la ecuación partió desde el punto A, por lo tanto, el momento que se encuentra en el tramo A o el punto aplicado A va a ser mi constante C2. En este caso, fíjense que al ser A una articulación o un rodillo cuyo momento en ese punto es igual a cero, la constante va a ser igual a cero. Sin embargo, decidí colocarla allí para que se tenga en consideración de que esa es la constante. Aunque, bueno, su valor es cero y no nos va a afectar en nada, indiferentemente, pero sabemos de que siempre se va a incluir una constante a medida que vayamos integrando. Entonces, al evaluar la ecuación en función al punto máximo, fíjense que lo que veníamos diciendo, hay un punto de flexión máxima que debo determinar. Ya yo sé que tanto en A como en B el momento equivale a cero, pero en algún punto de la barra hay un punto máximo o crítico de flexión que yo debo determinar. ¿Y qué me lo demostró la ecuación del corte al despejar su valor de X? Es decir, que al yo evaluar la ecuación ahora del momento en relación a ese punto donde corte se hizo cero, me va a dar un punto de flexión máxima. Es decir, a 2.949 la flexión máxima resulta ser 3,206 toneladas por metro lineal. Es decir, en ese punto se encuentra un momento que debo determinar y por ende es bastante significativo. Fíjense que al comprobar, al sustituir de esa misma ecuación de momento el valor total de x, nos va a demostrar que la ecuación finalmente estaba bien planteada o correcta, ya que el momento se aproxima o es igual a cero una vez que introduzca el valor total de la distancia, que es 5,099 metros en la ecuación, lo que nos da confianza de que los pasos que vayamos haciendo están correctos. Matemáticamente lo hemos determinado, lo comprobamos gráficamente, es decir, haciendo relación del esfuerzo tanto de corte como el esfuerzo de momentos de flexión. Fijemos que tenemos esa condición ya determinada, tenemos la fuerza cortante, bueno, tenemos los momentos de flexión. ¿Qué vamos a pasar acá? Bueno, yo voy a tomar la barra BC, la barra BA como ese punto de lectura. B va a ser mi tramo izquierdo y A va a ser mi tramo derecho. Partiendo entonces de la condición de signos, como ya lo traíamos al principio, al representar la fuerza cortante y viendo mi punto B como mi tramo izquierdo, la carga viene ascendente, por lo tanto eso me va a generar una
de un diagrama positivo a la tendencia cortante, y él va a subir, por así lo vamos a ver desde ese punto de vista, 3,268, que representa la fuerza cortante en el extremo B, y posteriormente va a bajar o va a ir bajando 4,903 toneladas, que corresponde a la carga puntual aplicada por el efecto de la distribuida variada, dando como resultado entonces que el extremo cortante en el punto A será 1,635. Para representar entonces mi diagrama de esfuerzos, debo tener lo siguiente. Fíjense que la ecuación matemática como tal de la fuerza cortante me ayudó a mí complementar que la ecuación es de segundo grado. ¿Qué significa de que la ecuación sea de segundo grado? Y podemos rectificar en la ecuación del corte, que gráficamente eso me va a representar una parábola de segundo grado, o cuadrática, evidentemente. Por lo tanto, la gráfica o el diagrama de corte que se va a generar en ese punto va a ser una parábola o una gráfica de segundo grado, parabólica. Fíjense algo particular, yo parto entonces de la característica de 3,268, que corresponde a la fuerza cortante positiva, como ya lo habíamos dicho, y luego baja, resta 4,903 hasta llegar al punto A, 1,635, que es que sube y posteriormente cierra la estructura. Pero esta tendencia, que es lo que me llama más la atención, que debemos ser enfáticos, es cuál es la tendencia del diagrama. ¿Por qué el diagrama se ve en este caso convexa? Por la siguiente razón. Fíjense que nosotros, para ver el diagrama de corte, tenemos que fijarnos en la relación de la carga. La relación de la carga en este caso viene descendiendo de forma negativa. ¿Por qué sabemos que viene descendiendo? Porque si me paro en el punto B, que es al que estoy haciendo referencia, ella va siendo desde B hacia A, se va haciendo menor, es decir, va decreciendo su valor de la carga. Pero al mismo tiempo la carga viene siendo negativa por la correspondencia de signo. Entonces, acudimos a la conversión del diagrama que nos decía, bueno, la carga viene decreciendo negativamente. Fijémonos entonces en la tendencia. Estamos parados en el punto B, que es mi punto izquierda. Voy desde izquierda hacia derecha. Y esta gráfica nos va a ayudar a representar cómo va a ser la tendencia de esa parábola. Es decir, fíjense que entonces la carga viene decreciendo y de forma negativa. Entonces, si estoy parado en el tramo izquierdo, la tendencia a decrecer negativamente es esta que está acá correspondiente. Por lo tanto, esa característica de parábola va a corresponder a ese criterio que tengo yo allí. Es decir, fíjense la tendencia como viene la parábola, y ese sentido nos ayuda a nosotros determinar con exactitud cuál es la tendencia. Y fíjense que en ese caso se generó un punto de corte donde se hace el diagrama cero. Interesante. Justamente eso me lo comprobó la ecuación matemática, que quiere decir que a 2,949 metros desde A, visto desde A, hay un punto donde el corte se hizo cero, y ahí está comprobado. En ese punto donde el corte se hizo cero va a haber un diagrama, un punto de flexión máxima donde el momento se va a hacer mayor respecto al resto de la barra. Entonces, fíjense que tanto gráfica como matemáticamente hay una concordancia, hay una coherencia con lo determinado y con lo demostrado. Y esto se nos debe a la buena relación que debemos tener entre las variables que hemos determinado y lo que vamos representando gráficamente. Entonces, bien, una vez que hemos obtenido el diagrama de corte, hacemos el diagrama de momento. Fijémonos entonces que en el diagrama de momento, tanto en el punto A como en el punto B, el momento es cero, dado de que ambos puntos están articulados y no existe un momento determinado o externo apoyado o concentrado. Por lo tanto, en esos extremos, tanto en A como en B, el momento es cero, pero hemos determinado y comprobado de que existe un punto de flexión máxima que se encuentra a 2,949 metros con respecto al punto A. Y ese punto lo determinamos evaluando la relación que existe entre la ecuación de momento y ese punto X, que resultó ser 3,206 toneladas por metro en ese punto de aplicación. Entonces, fíjense que volvemos a recurrir en la tendencia de la conversión de los signos para representar el diagrama. ¿Y cómo lo hacemos? Fíjense entonces que si vemos desde el punto de vista de B, para ver entonces la tendencia de la parábola
en el diagrama de momentos de flexión debemos ver el diagrama cortante. Es decir, una vez que vamos pasando un tramo, vemos el tramo anterior. Entonces, fíjense que para ver la tendencia de la parábola de corte viene decreciendo desde B en forma positiva. Recordemos entonces la tendencia. ¿Cómo decrece de forma positiva? La tendencia decrece positiva es en este sentido y por lo tanto el diagrama debería verse en esta dirección o en esta complejidad. Entonces, debemos determinarlo partiendo entonces de cada una de las características que nos convergen los signos. Y así obtenemos el diagrama de esfuerzos de flexión. Pero más allá de obtener los diagramas, lo que realmente nos llama la atención es lo que hemos obtenido de esta barra en particular. Es decir, no obtuvimos momentos máximos negativos, solamente obtuvimos un momento máximo positivo que es 3.206 toneladas por metro y un corte máximo que resultó ser 3.268. Siempre tomamos el valor mayor para efecto de esta barra, es decir, que el esfuerzo más crítico efectuado sobre esta barra o aportado de esta barra por la acción de las fuerzas aplicadas resultan esos que están allí. Acá no se consideran los esfuerzos axiales debido a que no estamos determinando cargas axiales o de esfuerzos axiales. O sea, no los vamos a necesitar para efecto. No es que no existan, no los vamos a necesitar, por lo tanto no los vamos a reflejar. Solamente nos vamos a enfocar en esfuerzos de flexión y de corte. Para determinar la relación entonces sobre el tramo BC partimos de la misma condición. Fíjense que en este caso efectivo se ha determinado la característica de la carga. En este caso la carga es 3 toneladas sobre metro lineal, dado de que es una carga distribuida uniformemente. Si lo voy a ver desde B o si lo voy a ver desde el punto C, es indiferente por donde lo quiera ver. En mi caso particular, yo empecé viéndolo desde C, porque es mi punto ya conocido, es mi punto donde había una vinculación externa, donde ya las cargas estaban determinadas, y voy a tratar a B como mi punto, por así decirlo, indeterminado o desconocido. Indiferentemente, si lo quiero ver desde B hacia C, es también totalmente válido. Si lo voy a ver desde el punto de vista de doble integración, si lo voy a ver desde el punto de vista de equilibrio, o si sencillamente lo voy a hacer directo partiendo de la condición gráfica que genera el área del elemento. Entonces, la carga como tal no es más que 3 toneladas negativo porque viene en sentido descendente o comprimiendo la barra, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Sabemos entonces que la ecuación de corte va a venir representada por la integración de la carga evaluada obviamente desde 0 hacia su punto máximo, que en este caso la barra mide 5 metros, en función a delta X. Al sustituir entonces el valor de la carga e integrando la ecuación, tenemos como resultado entonces el valor de la fuerza cortante, que resulta menos 3x en función a la variable, más la constante C. Como les había dicho, ¿quién va a ser la constante C? Va a ser, como es una ecuación de corte, va a ser un coeficiente de corte en el punto de aplicación donde se generó la ecuación. Como ya había especificado, la ecuación partió desde el punto C, por lo tanto, entonces mi constante C1 va a representar la fuerza cortante en el punto C. Si la hubiese hecho desde el punto B, entonces mi relación cortante va a ser la del punto B. Ahora bien, una vez que evalúo la ecuación a su distancia completa, me va a dar como resultado la fuerza cortante en el tramo opuesto, en este caso B, que es 2,667, que resulta ser exactamente la misma que el valor que he determinado por equilibrio. Entonces, he determinado el valor de la fuerza cortante y la represento en mi diagrama de esfuerzo por corte. Fíjense entonces que mi carga va a ser negativa inicialmente, viendo desde el punto de vista de B, y se va a seguir manteniendo negativa, producto de la carga puntual de 15 toneladas aplicada al elemento. Fíjense entonces que al final va a cerrar en C siendo una carga de 17,667 negativa que se complementa con la reacción de 17,667 positiva y cierra el sistema. Pero la estructura
genera un esfuerzo de corte que va a ir siéndose negativamente a medida que va incrementándose. Acá no se genera un punto máximo de flexión y eso lo comprobamos fácilmente con la ecuación del corte. Es decir, de la ecuación del corte, que es 3x más 17,667, despejamos a x y realmente nos vamos a dar cuenta de que el valor es mayor a 5, es decir, que donde el punto se hace 0 equivale a un punto mayor a 5, no cabe dentro de la longitud de la barra, lo que nos está demostrando de que no existe un punto de flexión máxima en este punto, más allá de los que ya existen en los extremos B y C respectivamente. Entonces, partimos de la denominación para determinar la ecuación de momento, partiendo entonces del corte que ya conocemos. Y así planteando o sustituyendo la ecuación del corte en la relación para la integración del momento, tenemos como resultado que la integración va a ser menos 3x cuadrado entre 2, o lo que se traduce a menos 1.5x cuadrado más 17,667x menos la constante C2. Fíjense acá que yo quiero hacer algo quiero enfatizar algo muy particular. ¿Por qué la constante C2 en este caso va a ser negativa? Porque primeramente que nada, la constante C2 va a ser un punto, o mejor dicho, va a ser un coeficiente de momento de flexión en el punto donde se originó la ecuación, que en este caso ya sabemos de qué es C. Es decir, si vemos C, el momento que se genera en ese punto es 38,835. Esa va a ser indiscutiblemente mi constante. ¿Pero por qué negativa? Justamente negativa por la conversión de signo que ya traemos. Recordemos entonces que no es porque la reacción esté girando en sentido horario, no, es por la relación que está haciendo con respecto a la barra. Coloquialmente hablando, porque va hacia abajo en la conversión de signo, y la tendencia de diagrama de la ecuación es negativa. O sea, la tendencia de diagrama o gráfica que va a generar ese momento va a ser negativa, y por eso el valor acá es negativo. Ojo, no tiene nada que ver con el sentido, porque fíjense entonces que el momento de B también gira negativo, pero la tendencia de diagrama en el punto B es positiva por el efecto que hace con respecto al tramo, el octante donde está el aplicado. Entonces, al evaluar la ecuación de momento a 5 metros, vamos a comprobar de que el momento en B resultó ser 12 toneladas por metro en sentido horario también, que es una carga negativa. Sin embargo, el diagrama va a resultar ser positivo al representarlo gráficamente. Si nos damos cuenta, fíjense que el diagrama terminará siendo en esa dirección. Hay algo muy particular en función a la tendencia que ya tiene el diagrama. Fíjense que el gráfico de corte resulta que es una tendencia de gráfica que va creciendo negativamente desde B hacia C. ¿Qué quiere decir con esto? Que a medida de que la longitud va incrementando, ves, la barra BC o la diagrama del punto corte BC se va haciendo más negativa. A lo que eso traduce es que el diagrama va creciendo en forma negativa. Y la tendencia a crecer negativa, si nosotros lo vemos al diagrama de momentos, corresponde entonces a la tendencia del diagrama en esa dirección. En un caso particular, hay un punto de inflexión en el que el momento se hace cero, aunque eso no representa mayor importancia, porque los puntos de inflexión cero básicamente no representan ningún peligro en lo que respecta a esfuerzo de las barras. Sin embargo, si quisiéramos saber dónde el punto de inflexión se hace cero, en ese caso ese es 2.076 o 2.924 con respecto a B y C respectivamente, podemos claramente despejar el valor de x partiendo entonces de la característica de la ecuación de momento y despejar el valor de x. Fíjense que en este caso, como la ecuación viene desde el punto C, el valor del punto de inflexión que se me está generando, que es 2.924, despejando la ecuación, lo podemos hacer con la calculadora o sencillamente aplicando la relación de la resolvente, y aplicamos entonces o determinamos que a 2.924 metros desde C hay un punto donde el momento se hizo cero y efectivamente allí está determinado. Entonces, como les decía, matemáticamente siempre se va a comprobar lo que gráficamente debo complementar o hacer. Pero básicamente lo que necesito al final de todo esto es el resumen que me generaron los esfuerzos para esta barra. En este caso, el punto máximo de corte me generó un esfuerzo de 17,667 toneladas,
un momento máximo de 12 toneladas metro, recordemos positivo, la tendencia de diagrama fue positivo, y un momento máximo negativo de 38,835 toneladas por cada metro lineal. Entonces, hemos determinado así los esfuerzos correspondientes a estas barras. Y así sucesivamente debemos hacer con cada uno de los elementos que integran la estructura. En nuestro caso debemos hacer los análisis respectivos de junta para pasar las cargas que se van a ir equilibrando a medida de que vayamos generando entonces esas reacciones, y posteriormente hacemos las ecuaciones necesarias para determinar sus valores. Entonces, en el caso de las fuerzas cortantes, fíjense que hay casos donde no necesariamente debemos aplicar la integración. Hay puntos donde de repente no corresponde aplicar una integración, sino que la carga está directa, o de repente el tramo no se ve influenciado por la acción de cargas externas, y sencillamente se puede aplicar directamente sin tener que aplicar una relación de integración. Esto lo hago sencillamente por vil procedimiento, y por querer demostrar los valores desde otro punto de vista, o de otro punto o de otra condición que no sea estrictamente gráfico. Entonces, representamos las fuerzas cortantes, que las podemos ir haciendo por equilibrio, o como ya lo venimos aprendiendo en otros subproyectos. Determinamos las condiciones también de momentos de flexión, que ya sabemos cómo es el procedimiento. Los representamos gráficamente partiendo entonces de la condición, estableciendo los puntos máximos donde los cortes se hacen cero, pero más allá de ello, donde existan cargas puntuales aplicadas a los elementos que puedan generar puntos de flexión determinantes, lo debemos realizar. Y finalmente, lo que debemos complementar en todo esto es saber cuál es el esfuerzo que aporta esas cargas a las barras, o cuál es ese esfuerzo que las cargas están ejerciendo sobre las barras o sobre los elementos. Finalmente, sobre el tramo de EF, que lo podemos ver desde dos puntos de vista, lo podemos ver desde un solo punto de vista, como queramos verlo. Yo en mi caso particular lo vi de una sola variable, descomponiendo el sistema de cargas hacia su respectiva componente para ver las fuerzas cortantes y los momentos de flexión con mayor precisión. Determinamos entonces las características. Fíjense que acá en este caso están directas, no tenemos que aplicar ninguna integración, como ya les venía diciendo anteriormente, y podemos generar entonces los respectivos diagramas en función a los esfuerzos que generan las mismas, por corte y por momento, respetando las condiciones y sentido de las cargas. Y comprobando al final de que la condición de equilibrio se ve establecida o se ve precisada con lo que hemos venido viendo. Finalmente, entonces, obtenemos los esfuerzos de cada una de las barras característicos, y esto nos va a ayudar a determinar, como yo les venía diciendo al principio, una es los esfuerzos o las fuerzas, por así decirlo, que están aplicadas, que generan las cargas, las acciones de las cargas, y que se aplican sobre los elementos de la estructura. Y otra cosa es la resistencia o el efecto de esfuerzo capaz de soportar el perfil al cual está siendo sometida por esos otros esfuerzos. Entonces, una razón que vamos a determinar acá justamente va a ser los esfuerzos de corte y de flexión, pero generados por esas condiciones que me establece el perfil. Primeramente que nada, yo sé que es un perfil de acero, y fíjense, tenemos esta característica. Es un perfil que tiene una sección triangular hueca, lo vamos a ver desde ese punto de vista hueca, con unas dimensiones específicas. Para poder establecer esto, acá lo que vamos a realizar básicamente es determinar las áreas que se generan en ese punto, pero más allá de ello, sobre las tendencias que va a generar el momento de flexión, va a haber un punto de mínimo, o un punto a lo que vamos a llamar punto de inflexión, donde los momentos y los cortes no tienen una influencia crítica. A ese punto lo vamos a llamar eje neutral o punto neutro, o línea de acción neutral, como la queramos ver, y la vamos a determinar a través de una relación centroidal, como la vienen ustedes estableciendo en mecánica racional, cuando veían mecánica racional. Primeramente que nada, yo tengo que establecer un sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas establecido XY, que se ha visto desde ese punto de vista, lo veo particularmente en esa proporcionalidad. Y lo que hacemos básicamente es aplicar un cálculo para saber cuál es mi punto neutral, partiendo de esa característica. Puedo entonces dividir el elemento en dos estructuras. Una característica o un cuerpo de sección rectangular y un cuerpo de sección triangular, que va a ser un hueco o una sección vacía. Al ser una sección vacía, vamos a representar esa área como un valor negativo.
nosotros sabemos de que las áreas no son negativas, no existen áreas negativas, pero al ser un vacío vamos a complementarla para que contrarreste el efecto real de cuerpo que existe allá. Entonces, fíjense que determinamos las áreas características, por lo menos el área de un rectángulo es la base por la altura, entonces eso da como resultado 500 centímetros cuadrados. Fíjense que es muy importante acá que hagamos referencia a los sistemas de unidades. No podemos por ninguna razón odiar los sistemas de unidades, ni por costumbre ni por comodidad. Todo valor debe ir acompañado de sus sistemas de unidades. Centímetro, centímetro cuadrado, metro, metro cuadrado, kilogramo, tonelada, libra, pulgada. Todo valor debe ir acompañado de sus sistemas de unidades. No, nunca olvidemos eso. Valor sin sistema de unidades no tiene significado, no tiene un valor correspondiente a lo que se quiere representar, ¿ok? Entonces, fíjense que acá en este caso estamos señalando, estamos haciendo referencia a que el área es en centímetros cuadrados. La inercia o el punto centroidal de la figura va a corresponder desde el punto, desde aplicación 0, donde mi punto 0, la altura en el caso rectangular, como el rectángulo, por así decirlo, tiene una altura de 25 centímetros desde el punto 0, la mitad va a ser 12.5, mientras que el triángulo va a tener una altura de 10 centímetros con respecto al punto centroidal, que es a un tercio de la base, que es 15, más los 5 centímetros que ya trae, obviamente, por la altura del perfil. La operación que multiplica el área por el centroide me va a dar como resultado que eso va a ser el momento o la inercia en ese punto en el caso de cada uno de los elementos, y se resta algebraica o se suma algebraicamente, obteniendo como resultado tanto el momento de inercia como el área. Aplicando la relación de Steiner para determinar entonces el eje centroidal, aplicamos la ecuación que ya la conocemos, que es área por el centroide entre la sumatoria de las áreas de los valores ya obtenidos, 5.500 centímetros cúbicos entre 425 centímetros cuadrados. Recordemos que centímetro cúbico entre centímetro cuadrado me va a quedar finalmente en centímetro, que es la representación de la altura centroidal de las dos figuras, es decir, de la figura total, que da como resultado 12,94 centímetros. ¿Qué quiere decir? Desde que mi punto base hasta 12,94 centímetros se encuentra el eje neutral. Es decir, que desde mi perfil, mi eje neutral se encuentra en ese sentido. A 12,94 desde la base, lo que va a traducirse que todo lo que quede por debajo de la línea del eje neutral va a ser mi tramo inferior o mi área de sección inferior, y todo lo que quede por encima va a ser mi sección o área superior, que es 12,06 centímetros. Entonces, fíjense que he establecido cuál va a ser mi eje neutral. ¿Esto con qué intención se hace? Evidentemente, en ese punto de línea neutral, los esfuerzos que se están aplicando o están fluctuando sobre las barras están siendo menos influyentes, pero con respecto a los tramos superiores e inferiores sí tienen significado. ¿Por qué digo esto? Porque a medida de que se van a aplicar los momentos máximos positivos, los tramos superiores o inferiores se pueden comprimir o traccionar al mismo tiempo, y es decir, no los afecta en ambas, en una misma proporcionalidad, y por lo tanto es necesario determinarlo, y además de ello determinar cuál es el punto o el efecto de inercia o el momento de inercia que se genera sobre este tramo. Entonces, para determinar los puntos centroidales, lo que vamos a hacer es dividir todas las figuras que se pueden generar sobre cada eje. Por ejemplo, en el tramo superior, fíjense que tenemos una figura rectangular y tenemos una figura triangular vacía que se genera en ese punto. La altura, entonces, de ese tramo superior para efectos de la sección rectangular, que es el elemento en bruto como tal, es 12,06. Sabemos entonces de que la altura centroidal es la mitad, que es 6,03 centímetros en el punto medio. Mientras que en el triángulo, partiendo desde el eje neutral, será un tercio de esa altura. Recordemos que siempre nuestro eje neutral va a ser nuestro punto de referencia una vez que lo hayamos conseguido. Es decir, mi altura va a representar 2.353. ¿Y cómo obtengo eso? Es justamente 12,06, le resto 5 centímetros y esa diferencia va a ser un tercio de esa base. Y tengo como resultado entonces, en ese punto se encuentra el centroide. Para poder aplicar el momento estático por corte,
el momento estático al que vamos a denominar con la letra Q va a ser característico del área por el centroide. ¿Cuál área? Justamente el área de esas figuras que están haciendo relación allí. Vamos a determinar primeramente que nada el momento estático del tramo superior, conformada por esas dos figuras. Una es la figura rectangular cuya base es 20 centímetros y cuya altura, recordemos entonces que la base de un rectángulo es la base por altura, es 12,06 la altura. Es la operación que se tiene allí por el centroide, que es Y. ¿Quién es el centroide? Obviamente ya lo hemos determinado que es 6,03. Menos, ¿por qué menos? Recordemos de que esta área triangular es un área vacía, no cuenta, por lo tanto debe restarse como tal, no hace ningún efecto allí, pero debe restarse. Y recordemos que el área de un triángulo es la base por la altura entre dos, donde la base del triángulo, en este caso particular, determinada por relación de triángulo, será 4,71 por la altura, que la altura recordemos es 7,06. ¿De dónde salió esa altura 7,06? Recordemos que es la resta de 12,06 menos 5 centímetros, que es la correspondencia del tramo allí entre dos, por el centroide, que ya lo hemos determinado, que es 2,353 centímetros. Resolvemos entonces esa relación o esa suma de productos algebraicamente hablando y obtenemos como resultado que el momento estático del tramo superior o Q superior será igual a 1415,314 centímetros cúbicos. Eso mismo procedimiento lo vamos a hacer para el tramo inferior. Es decir, fíjense que en el tramo inferior pudiéramos dividir el segmento entre figuras. Una figura rectangular, producto entonces de la sección real, y dos figuras huecas que componen un trapecio, y ese trapecio se puede dividir tanto en un rectángulo como en un triángulo. Para la figura real sabemos entonces que la mitad de 12,94 es 6,47. Allí estaría el centro o el centroide de esa figura. Mientras que para la figura triangular estaría a 2/3 del centro neutral. Recordemos que nuestro eje neutral será nuestro punto de partida. Aquí, a diferencia, es 2/3 de esa altura. Es decir, de 12,94 menos 5, 2/3 de esa relación es 5,29. Y de esa relación también tenemos la altura partiendo del eje neutral. Fíjense que todo está acotado partiendo del eje neutral de esa figura. Para fin calcular entonces el momento estático del tramo inferior, representado por una sección rectangular, que es la base por la altura, 20 centímetros por 12,94, que en este caso la altura, por el centroide, que es 6,47, menos los tramos vacíos, que vienen representados por el rectángulo, que es 4,71, cuya base, 7,94, que es la resta de 12,94 menos 5, que es la altura, por el centroide, que es 3,97. Esto representa entonces a la figura vacía rectangular, menos la figura vacía triangular, que viene representada por el triángulo, que es 5,29 la base, por 7,94, que es la altura, entre 2 por ser un triángulo, por el centroide, que es 5,29. Ustedes se preguntarán cómo determinar las bases de los triángulos. Eso sencillamente se hace por relación triangular, como lo hemos venido sacando a lo largo del sistema. Es decir, una relación para saber los puntos de corte y cómo se comportan las longitudes. Finalmente obtenemos el momento estático inferior, que casi siempre los resultados van a ser muy parecidos, indiferentemente cuál sea la proporción de carga. Los resultados deben ser muy similares, con las diferencias muy pocas en función al superior y al inferior. Esto finalmente nos va a ayudar a determinar en sí que lo que estamos realizando tiene mayor conformidad o está en lo correcto. Para determinar los momentos de inercia, que es otro dato característico, aplicamos la relación de Steiner para determinar el momento de inercia correspondiente a cada una de las figuras que establece el sistema. En este caso tenemos dos figuras, hablando del perfil transversal, una de sección rectangular y una de sección triangular. En el complemento teórico ustedes tienen cómo determinar los momentos de inercia basándose en las características rectangulares y en las características triangulares, tomando en consideración la base, la altura del elemento y en la área complementada del mismo. El I centroidal, que tiene que ver con el I del eje neutral determinado, y el eje neutral partiendo entonces de la condición dependiendo de
la figura geométrica que estamos determinando en este caso. Y los datos característicos nos va a dar como resultado la suma algebraica de ambas inercias. Recordemos entonces que la sección triangular es una inercia vacía, por lo tanto algebraicamente se resta, finalmente dando una inercia de 24.552,697 centímetros a la 4 o el de exponente 4. Una vez que hemos obtenido los momentos de inercia y los momentos estáticos, podemos aplicar las relaciones ya existentes y considerando cuáles fueron los valores máximos que obtuvimos a lo largo del análisis de despiece que hicimos en cada uno de los elementos que componen la estructura, determinamos que el valor máximo de corte fue 17.667 kilogramos, ya llevado a kilogramos para seguir manteniendo la relación en sistemas de unidades, como vamos a determinar los esfuerzos, y el momento máximo positivo de 12 toneladas, que se traduce a 1.200.000 kilogramos por centímetros, y el momento máximo negativo, que resultó ser 38,835 toneladas metro, que eso se traduce a 3.883.500 kilogramos por centímetro. Entonces, estos valores ya convertidos en kilogramos sobre centímetros, vamos a determinar tanto el esfuerzo máximo de flexión como el esfuerzo máximo por corte que se generan en ese sistema. Una de las características principales que yo quiero hacer referencia es que para determinar los momentos máximos de flexión representados por la terminología sigma, el momento máximo de flexión viene dado por el momento máximo que se genera en ese punto por el centroide o el área centroidal que está siendo sometida entre el momento de inercia, que ya lo hemos determinado. Fíjense que estos datos ya los tenemos determinados. Algo particular que yo quiero acotar acá es que los momentos, ¿por qué nosotros deducimos momentos máximos de flexión y momentos mínimos de flexión? Porque cuando se están comportando de ambas maneras, ellos tienen efectos que influyen en las áreas de forma diferente. Me explico. Vamos a ver esas dos figuras que tenemos en azul, que no es más que la representación de unos perfil transversal cualquiera. Fíjense que cuando tenemos entonces el caso de los efectos máximos positivos, los efectos máximos positivos en los perfiles resulta y acontece de que ellos tienen a hacer esta tendencia en los diagramas. Es decir, cuando los momentos máximos van positivos, excluyendo el eje neutral donde se supone que allí no pasa nada o es el punto medio, en el tramo superior, por así decirlo, se está ejerciendo un efecto de compresión para efecto de los momentos máximos positivos, mientras que en el tramo inferior se generan momentos o efectos de tracción. Eso es lo que estaría pasando en el caso de los momentos máximos positivos. A diferencia de los momentos máximos negativos, donde los efectos como tal que influyen las cargas o los momentos de flexión estarían generando en la estructura o en el perfil como tal lo contrario, es decir, el tramo inferior se estaría comprimiendo mientras que el tramo superior se estaría traccionando. En efecto, debido a esa relación, nosotros determinamos para los momentos máximos positivos cuál es el esfuerzo máximo de compresión y cuál es el esfuerzo máximo de tracción que se genera sobre los momentos máximos positivos, valga la acotación. Y en sustitución entonces de la ecuación, generamos que el momento máximo positivo resultó ser 1.200.000 kilogramos por centímetro, que va a multiplicar al área, o en este caso al centroide que viene involucrada toda el área superior, que es 12,06 centímetros, entre el momento de inercia, que es un valor ya determinado, dando como resultado que el esfuerzo máximo positivo por compresión es 589,426 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Mientras que ese momento máximo positivo con respecto al área inferior, que es el área que está siendo traccionada, resulta ser 632 kilogramos, 436 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Fíjense entonces que el efecto máximo positivo está influyendo en el perfil tanto por efecto de compresión como por efecto de tracción, dos valores de esfuerzo.
Lo mismo pasa con los momentos máximos negativos. Y en el momento máximo negativo, resulta que para el efecto de tracción que viene a representar la parte superior, va a ser el área superior, que es 12,06 centímetros, multiplicado obviamente al momento máximo negativo. Entre el momento de inercia da como resultado que el esfuerzo capaz de resistir ese perfil con respecto a las fuerzas aplicadas es 1907.530 kilogramos sobre centímetros al cuadrado, mientras que el tramo a compresión está siendo sometida a un esfuerzo de 2046,720 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Finalmente, pudiéramos interpretar o analizar que la estructura en relación al esfuerzo que se está aplicando sobre el elemento, el esfuerzo máximo que se estaría aplicando sobre el mismo sería 2046,720 kilogramos sobre centímetro cuadrado. A la hora de un diseño, este valor es fundamental porque nosotros debiéramos complementar todo el sistema a que sea capaz de resistir ese esfuerzo. En pocas palabras, nuestro perfil transversal o nuestro perfil de construcción que nosotros vayamos a elegir a la hora de complementar una estructura debe ser capaz de resistir ese esfuerzo, o esa es la resistencia que debe aguantar o generar el perfil para todo y cada uno de los elementos que contemplan la estructura. Es decir, esta es la relación o este es el análisis característico que finalmente podemos obtener de todo lo que hemos realizado. Pero además de ello, también debemos generar el esfuerzo máximo de corte, que se complementa con el esfuerzo de corte, partiendo entonces de la característica V, por el momento estático, que es el Q ya determinado, entre el momento de inercia que multiplica a la base. Mucha atención acá. Fíjense que en este caso nosotros hemos determinado dos valores de momento estático. Un solo valor de corte, que ya sabemos que es 17.667 kilogramos, y va a multiplicar entonces a el momento estático, que en este caso hemos elegido el mayor. ¿Por qué el mayor? Porque a medida que mayor esfuerzo se genere sobre el mismo, mayor es la capacidad entonces que debe generar el perfil para resistir ese esfuerzo que está aplicado. Entonces aplicamos acá el mayor por estar obviamente en el tramo del numerador, que es 1415,314 centímetros al cubo, entre el momento de inercia, que ya lo conocemos, por la base. En este caso, la base, mucha atención acá. La base que nosotros estamos, recordemos que esos esfuerzos están sometiendo a cada punto infinitesimal de la estructura desproporcionadamente, es decir, a mayor área menor va a ser el esfuerzo que debe soportar, porque se va a distribuir ese esfuerzo en mayor área que haya en cada perfil transversal. Pero a medida de que haya menor área o menor correspondencia, proporción de masa sobre un elemento, el esfuerzo va a ser más crítico y más susceptible a afectar a esa zona. En pocas palabras, si nosotros analizamos el perfil transversal, el área maciza, por así decirlo, o la proporción de más área maciza es el área que menos susceptible va a ser a la hora de someterse a ese esfuerzo, que puede venir de manera desproporcionada sobre cada punto infinitesimal del perfil. Por tal razón, aquellos puntos de sesión donde, hablando coloquialmente, el perfil sea más delgado o menos dimensionado, es donde el esfuerzo va a atacar con mayor proporción. En efecto, si nosotros detallamos bastante el perfil, el área de menor proporción más susceptible a ser afectada allí es indiscutiblemente el área maciza, que tiene 5 centímetros de espesor. ¿Por qué? Porque en ese punto correspondiente el esfuerzo puede tender a ser más susceptible. Y obviamente nosotros sabemos de que mientras menor sea el denominador, matemáticamente el numerador va a generar un esfuerzo mayor en ese efecto. Y por lo tanto, el esfuerzo que se va a ejecutar sobre el punto, en este caso 5 centímetros, que es el punto más susceptible, va a dar como resultado que el esfuerzo en esa área específica será 203,679, a lo que pudiéramos traducir que será el esfuerzo máximo aplicado. Es decir, que si ese tramo o ese segmento de área resiste ese esfuerzo, el área con mayor o la proporción con mayor área también lo va a resistir. Y finalmente tenemos los valores correspondientes tanto por esfuerzo de flexión máxima como esfuerzo por corte máximo. Es así como finalmente entonces damos solución a lo que el
objetivo del ejercicio me estaba solicitando al principio. La determinación entonces de los esfuerzos máximos de flexión que aporta las cargas al sistema y los esfuerzos máximos cortantes que aportan las cargas sobre el sistema. Es decir, a la hora entonces de elegir un perfil transversal, debe ser capaz de resistir tanto esos esfuerzos de flexión máxima como los esfuerzos cortantes que se generan sobre ese punto.